Vámonos ahora, recuerden que estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Grupo Fórmula. En YouTube seguimos conectados, Grupo Fórmula, Facebook también. Oigan, están llegando todavía muchas preguntas sobre la salud intestinal. El doctor Pepe Bandera ya se fue, regresará al programa, pero si buscan, si le ponen Pepe Bandera, Marco Antonio Regil en YouTube, hemos hecho episodios de mi podcast con él, y también hay un episodio que les puedo recomendar mucho esta semana. El episodio se llama Repara tu intestino, que habla justamente de temas similares a los que estamos hablando con Pepe Bandera. Está el doctor Juan Carlos, que es proctólogo, el doctor Fernando Leal, nutriólogo, y la doctora Luisa Victoria, gastroenteróloga, donde hablamos de que vivir inflamado no es normal, con tres maravillosos especialistas que están con nosotros en el podcast. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Bueno, nosotros seguimos aquí en Radio Fórmula y en Grupo Fórmula en el canal de YouTube con Braulio Arzuaga, que es empresario mexicano, presidente del Consejo Empresarial Turístico CENET y también presidente de Grupo Presidente. Justamente estamos hablando del futuro del turismo en México, que tiene muchísimo que ver con la política y el nuevo sexenio, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Porque México tiene un potencial enorme a nivel turístico, ¿verdad? O sea, México puede generar miles de millones más a nivel turístico si en este nuevo sexenio nos ponemos todos las pilas. Mira, el tamaño del turismo Ajá. son 42,000 millones de dólares, sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es un tema muy importante para lo que este gobierno y el gobierno entrante buscan, que es esta prosperidad compartida. Ajá. Y combate a la marginación y a la pobreza, y etcétera. Nosotros somos de los primeros que decimos que sí, que esta es una industria que ayuda muchísimo a todo esto y es un motor de la economía, como ya te decía con el tema del PIB y con lo que te decía del superávit que tenemos y demás. La realidad es que sí se requiere mucho más foco, ¿no? Desde el gobierno en cuanto a las diferentes estrategias que podemos hacer en conjunto, la iniciativa privada y el gobierno. Se requiere crear producto, se requiere muchísima vender, digamos, México, ¿no? Acá. Acuérdate que existía en el pasado un tema que no va a volver y que nosotros no lo estamos pidiendo, que es el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México. El CPTM funcionaba de la siguiente manera. Cada vez que entraba un no residente, pagaba un derecho de no residente y ese dinero se iba fundamentalmente a tres cosas. Uno, a fortalecer la marca México, ajá, que es importantísimo, ¿no? Es como cuando tú vas a un anaquel de una tienda de autoservicio, pues tú compras lo que ves, ¿no? Ajá. Lo que tienes al metro 50, digamos. Después es un tema de relaciones públicas. En este país pasan cosas, ¿no? Sabemos el tema de seguridad, sabemos como en otros países, pero también al final de cuentas pasan cosas. Uh-huh. Entonces, se requiere de hoy influencers, se requiere de personas que escriban y que digan, oye, en México se puede viajar y se puede viajar bien. En México se come bien, en México ya hay estrellas Michelin, en México tal. Y la otra es la contención de crisis. O sea, eran las tres cosas que se hacían en esa oficina. La contención de crisis es los warnings famosos que pone el gobierno americano derivado de algún tema de seguridad que pase en algún estado. Sí. ¿Cómo funcionaba eso? Secretaría de Relaciones Exteriores, los mismos empresarios, Secretaría de Turismo, salían a hacer una contención de crisis. Hoy no existe. Entonces, como oportunidad que nosotros estamos comentando y recomendando que siga, es que existan estos tres mecanismos en la oficina que decida la presidenta electa, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues es una de las cuestiones bien importantes que tenemos que hacer, porque la verdad es que sí, o sea, en México sí pasan cosas y claro. En México hoy somos vistos por un tema de seguridad, pero tú ya lo decías, no solamente deberíamos ser vistos por un tema de inseguridad, deberíamos ser vistos por el corazón que tiene la gente, claro. Por la hospitalidad que tiene la gente, que fue lo primero que hablamos en esta charla, ¿no? Es que la publicidad positiva que se le hace a México en el extranjero es como de guerrilla. ¿A qué me refiero con esto? Amarillista. Que Estados... No, bueno, sí, también, pero a lo que me refiero es que el gobierno de Estados Unidos te dice, no vayas a México. Oficialmente, si vives en Estados Unidos, te dice, no vayas a México. Hay peligro, hay secuestros, hay asaltos. No vayas a México, te lo dice. En Canadá dice lo mismo y otros países del mundo dicen lo mismo, dicen no vayas a México. Entonces, imaginémonos la enorme cantidad de turistas que sí vendrían, porque los que vienen a pesar de estos warnings o estas advertencias. Y lo que decía de la buena publicidad de guerrilla, son un montón de youtuberos que si tú los buscas, gente estadounidense diciendo,
es mentira lo que te dice el gobierno de Estados Unidos, ven a México, yo me lo he pasado muy bien, sí hay inseguridad, pero no es tanta, nada más hay que saber a dónde ir y a dónde no. Y son estos canales guerrilleros de YouTube de mismos estadounidenses o canadienses o gente de otros países, españoles, anda por ahí una española muy, muy conocida yendo de glamping y todo, y nos dan buena publicidad diciendo, no es tan fuerte como lo que te dicen, porque lo que te dicen los gobiernos oficialmente es no vengas a México porque es un país inseguro. ¿Dónde estaría el turismo mexicano si no estuvieran estas advertencias de otros países de no vengan a México? Sí, tal cual. Mira, si tú te metes a la página de Estados Unidos de las advertencias estas que tú dices, no viajas a ningún lado, ¿eh? Sí. No viajas a ningún lado porque desde el agua que tomas, desde el transporte en carretera, desde lo que tú quieras y mandes, pues, porque pasan muchas cosas en muchos países, pues no viajarías a ningún lado. Sin embargo, pues aquí sí hay destinos o hay lugares a los que sí de plano sí no tienes que ir. Y el americano, ¿no? Hay mucho europeo que de repente se viene en bicicleta o que de repente cruza el país en moto. Claro. Que sí, o sea, sí están en un riesgo. Pero bueno, al final lo que yo te quiero decir es, sí, ¿dónde estaríamos si existiera este tema, este mecanismo para poder contrarrestar todo esto, lo que de repente se dice? Oportunidades, ya te lo decía yo también, ¿no? El tema de mejores aeropuertos, mejores carreteras sería algo interesante. El que fuera prioridad, el número uno, por es una industria muy importante en el gobierno, el que la Secretaría de Turismo tenga presupuesto. En este año, el presupuesto de la Secretaría de Turismo se fue prácticamente a hacer el tren. Claro. ¿No? Y el tren está bien, ¿no? Si va a traer prosperidad hacia el sur y si es rentable, ¿no? Nosotros no hemos visto que los números sean rentables porque no nos toca, pero si es rentable, que supongo que es rentable porque así lo hicieron, pues al final de cuentas la forma de financiamiento creo que tenía que haber sido de otra forma porque te quitaron el DNR para financiar. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguiremos con Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Empresarial Turístico CENET, y también hablaremos de estos nuevos campamentos, acampa, donde te puedes ir a acampar en forma segura respetando al planeta. Volvemos.